Bueno, pues vamos a empezar con la materia del día de hoy, que es artes de quinto grado, y vamos a hablar sobre el tema de la arquitectura nos habla. Así se llama el tema, ¿sale? La arquitectura nos habla. Anteriormente, bueno, en el tema anterior vimos nuestras emociones y qué emociones nos causaban, pues, las artes, ¿no? Las pinturas y cómo lo percibíamos distinto cada uno. Esta vez vamos a hablar sobre lo que vemos y sobre para qué sirven las diferentes construcciones que conocemos. Entonces, fíjense, voy a hacer estas preguntas y ahorita las contestan. Dice, ¿qué construcciones encuentras en el recorrido por el lugar donde vives? ¿Qué actividades se llevan a cabo esos espacios y qué objetos piensas que hay dentro de ellos? En nuestro camino o en nuestra casa, tal vez en el camino a lo mejor al mercado o a cualquier lugar, nos encontramos con diferentes construcciones, ¿no? A lo mejor hay edificios, a lo mejor hay algún edificio que es exclusivo para hacer alguna cosa o que tiene, en el que se realizan actividades muy específicas. Entonces, por ejemplo, vale, por donde vives, ¿qué construcciones encuentras más o menos por el recorrido donde estás? ¿Hay alguna específica que te llame la atención? Una que me llama la atención vendría siendo, es que por donde yo vivo es Tláhuac. Entonces hay una zona donde hay como un centro comercial, entre comillas. Entonces, es como una plaza y hay un como cine. Entonces, eso me llama la atención porque, o sea, es como cuadrada, pero, o sea, como que está rara, es como gris, pero tiene una forma muy rectangular. Ok, te llama la atención por la forma, por el tipo de construcción que es. ¿Sabes qué actividades se llevan a cabo ahí? O sea, ¿solo las actividades del centro comercial o hay otras? Pues, o sea, de repente, por ejemplo, se llevan a cabo simulacros, por ejemplo, o sea, para evacuar, por ejemplo, si llega a haber algún tipo de sismo, terremoto, y así. Ok. Cristian, ¿por el lugar donde vives hay alguna construcción que te llame la atención y qué actividades crees que se llevan a cabo ahí? Pues no hay ninguna que me llame la atención. Ok, Mateo, ¿tú alguna construcción por el lugar donde vives que te llame la atención? No, es que aquí por donde vivo solo son casas, no hay, Ok, no hay otro tipo de construcción. no Muy hay ni edificios ni nada. Ok, muy bien, Mateo. Bueno, las construcciones que encontramos, les decía, alrededor a lo mejor de donde vivimos o de nuestro camino cuando hacemos alguna actividad, cada una tiene funciones muy específicas. Y justo como nos decía Valeria también, a veces lo que nos llama la atención pues es la forma, ¿verdad? Porque estamos a lo mejor acostumbrados a ver como solo casas, ¿no? O solo construcciones muy específicas. El hecho de ver otra nos llama la atención, pero no solo por la forma, sino como les decía, por qué actividades se llevan a cabo ahí, si es una construcción exclusiva para que algo específico se lleve a cabo y qué objetos hay dentro de ese espacio. ¿Sale? Pero cómo surgió la arquitectura, cómo surgió la construcción de esos edificios y también cómo surgió la idea de que un edificio específico tiene que dedicarse o tienen que realizarse actividades muy específicas. Bueno, es porque el ser humano, al convertirse en sedentario, en esta materia vamos a hablar de sedentarismo y de sedentario como la idea de las personas que están asentadas en un solo lugar. Ajá. Los nómadas eran los que viajaban de un lugar a otro, pero ser sedentario en esta ocasión vamos a hablar de personas que se quedan en un solo lugar, que se establecen en un solo lugar, que ya tienen un hogar, que ya tienen una casa, que ya tienen un hogar establecido en un solo espacio, ¿sale? Entonces el ser humano, al convertirse en sedentario y descubrir las plantas, que podía cultivar plantas para alimentarse, pues desarrolló la agricultura. Cada una de las cosas que se fueron desarrollando obedecían a una necesidad. Entonces, al estar asentados en un solo lugar, descubrieron que podían cultivar plantas, que podían cultivar cosas para alimentarse, y así descubrieron la agricultura. Después, cuando intercambiaron cosas con la gente de otras aldeas,
parte de esa agricultura, ¿no? Que hacían el intercambio o el trueque, que se le llama, pues descubrieron el comercio, ¿no? Descubrieron que podían obtener otra cosa a cambio si ellos daban algo. Y con el desarrollo de la agricultura y del comercio, algunas poblaciones empezaron a crecer. Eran pequeñas, pero al ir descubriendo justo lo que les decía, la agricultura, que podían hacer trueque con eso que tenían o con eso que cultivaban, pues las poblaciones se fueron haciendo cada vez más y más grandes. Entonces, de ser un número reducido, pues fueron a ser mucho más grandes. Y al pasar justamente de aldeas, porque antes eran aldeas, a pueblos, pues las construcciones cambiaron. ¿Por qué? Porque cambiaron las necesidades de las personas. Entonces, si antes a lo mejor las casas eran construidas con un tipo específico de material, era porque eso era lo que estaba al alcance o a la mano, ¿no? O porque eso cubría las necesidades en ese momento climáticas, a lo mejor si era una casa pequeña era porque pues la familia era pequeña, si era una casa grande era porque la familia era grande, pero cada una de esas características obedecía a una necesidad específica en ese momento de las poblaciones. Uh-huh. Y, por ejemplo, hablando ahorita ya de las construcciones en nuestra actualidad o las que estamos acostumbrados a ver, en el caso de nuestro hogar, por ejemplo, de nuestra casa, pues tiene una función muy importante, que es la de protegernos, ¿no? Quizá en clases anteriores veíamos lo que significaba la familia, lo que significa la casa, y en este caso nuestro hogar tiene una función muy importante, la de protegernos del frío, como construcción, o sea, como construcción hecha de cemento, de ladrillos, de varilla, tiene la función específica de protegernos del frío y del calor. Esa es su función, ¿no? Si hace mucho calor y estamos en el patio, pues nos metemos y tomamos agua. Si ya empezó a llover, pues corremos a la casa. Esa es la función de nuestro hogar, no importando el tamaño que tenga o incluso el material del que esté hecho, porque a lo mejor muchas otras pueden estar hechas de otros materiales, ¿no? Hay algunas que no específicamente tienen que tener los materiales que yo les mencioné, pero sí tienen esa función de protegernos de cosas climáticas. Esa es la función de nuestra casa. Pero en general, todas las construcciones tienen una función específica. Las escuelas, los hospitales, por ejemplo, los centros comerciales, en el caso de lo que nos mencionaba Valeria. En muchas ciudades o en muchos pueblos hay construcciones que se llaman casas de cultura, no sé si las han escuchado, y también tienen una función muy específica, se dan clases de diferentes cosas. No sé si hay una construcción dedicada a lo mejor para, como nos contaba Valeria, ¿no? Una construcción que es específicamente utilizada como refugio cuando hay algún desastre natural, ¿no? Entonces, cada una de las construcciones que conocemos tienen una función específica, no solo están porque sí. A lo mejor hay algunas que no terminaron de construirse en algún momento, pero todas las que están construidas de la manera que sea tienen una función específica y los materiales y las cosas de las que están hechas también obedecen a cada una de las necesidades en ese momento de las personas.